Hola. Antes de empezar me gustaría dejar algo en claro. Comprendo que este no es el formato clásico de una exposición y más que nada uso este método por la falta de espacio en mi casa. Sin embargo, me encargaré de que la información dada sea la correcta e intentaré que este video sea lo más informativo posible a la par que lo más entretenido que yo pueda. Además de salir del típico cliché de pararme en un punto fijo y mirar a la pared mientras escupo la mayor información que pueda. Dada esta declaración, mi nombre es Luis Ángel Núñez Hernández, estudiante de la Universidad de Antonio José de Sucre, y espero disfruten del video y de la adaptación de los temas preparados para que quepan bajo un contexto de video de YouTube. Sin más que agregar, comencemos. El gótico tardío o gótico final es la denominación historiográfica del arte utilizada para designar el último periodo de arte gótico correspondiente al siglo XV y que se extiende en algunos países hasta el siglo XVI. Desde el siglo XIII, la experiencia arquitectónica se ha dedicado principalmente al campo de la decoración, un tanto adorable si tenemos en cuenta que estamos hablando de góticos. Aunque algo a destacar es el calado, típicamente asimétrico. Las formas retorcidas inspiradas en la red de elementos vegetales que se asemejan a las llamas llevaron al historiador francés Arcis de Camout a acuñar el término ornamentado para esta fase. El término gótico flamígero se usa de manera similar, aunque es un poco engañosa su nomenclatura, aunque si te pones a pensar normal en las nomenclaturas. Es decir, por algo yo nunca he entendido química. Thomas Rickman acuñó el término Perpendicular Gothic en 1817, aplicándolo a la creación arquitectónica británica entre el año 1350 y el año 1500, caracterizada por bóvedas en abanicos y su aparente linealidad, frente al gótico centroeuropeo, que tiene un sentido de altura bastante diferente. Por otro lado, el estilo Tudor continuó con esta forma hasta el siglo XVI, gracias a la influencia de Isabel I de Castilla como una de las mecenas de las artes. Emilberto introdujo el término gótico isabelino a la corona de Castillas en 1911. José María de Ascarante propuso la etiqueta Esplaya Flamenco, indicando la fusión de características indígenas de origen mudéjar con el arte del flamenco. El reino de Portugal, debido a Manuel I, tuvo el nombre del estilo Al-Manuel, mucho más recargado que de la época isabelina y con decoraciones vegetales y motivos náuticos. La obra que les mostraré a continuación para ejemplificar lo que era el gótico tardío es la bóveda del Rey College en Cambridge o el King College Chapel. Esta misma es una capilla inglesa medieval ubicada en la Universidad de Cambridge. Se considera uno de los mejores ejemplos del gótico vertical tardío en la arquitectura inglesa. La capilla fue construida por etapas por los sucesivos reyes ingleses entre 1446 y 1515, lo que incluye las guerras de las rosas y las enormes vidrieras de las iglesias, que no se completaron sino hasta el 1531, y las primeras celosías del Renacimiento se construyeron entre 1532 y 1536. La iglesia es un lugar de culto activo y también alberga el coro del King College. La capilla es una importante atracción turística y un símbolo común de la ciudad de Cambridge. Los primeros vestigios de la bóveda que conocemos datan desde el 1371, lo que significa que 144 años de experimentación con este tipo de bóveda hasta que se completó la bóveda de King College Church en 1515. Esta misma bóveda se considera de las más grandes en todo el mundo y fue construida por el mismísimo John Wastell. Todo esto pasó alrededor de 1501 y al mismo tiempo se estaría viendo el renacer del arte, nunca mejor dicho, pues nos referimos a la etapa del surgimiento de el Renacimiento. El Renacimiento es el nombre que se le da a un amplio movimiento cultural que tuvo lugar en Europa Occidental durante el siglo XIX, frente a los siglos XX y XXI.
El Renacimiento fue el resultado de la difusión entre ideas humanistas que determinaron nuevos conceptos del hombre y del mundo mismo. El término Renacimiento se usó para referirse a ciertos elementos de la cultura clásica, griega y romana, originalmente como un retorno a los valores greco-romanos y un pensamiento libre sobre la naturaleza, después de que los tipos más rígidos hubieran dominado durante siglos. Burckhardt destaca la aparición del espíritu individualista moderno durante el Renacimiento, que sería suprimido en la Edad Media, desde la perspectiva del desarrollo general del arte europeo. El Renacimiento significó una ruptura con la anterior unidad del estilo supranacional. Algo inevitable de esta época es tener en mente una sola cosa, o una sonrisa en este preciso caso. La Gioconda de Mona Lisa, o la Mona Lisa, es uno de los retratos más emblemáticos de la historia de la pintura. Este icono de la cultura pop ha sido referenciado en cómics, películas, juegos. Vamos, que todo el mundo la conoce, y sería una grosería de mi parte no hablar de ella. Pintado por Leonardo da Vinci, favor no confundir con Leonardo DiCaprio, en el siglo XVI, ingresó a la colección de la corte francesa y finalmente se convirtió en parte de las obras de arte expuestas en el Museo del Louvre. Se dice que cuando Leonardo da Vinci fue a Francia por invitación del rey Francisco I, se llevó consigo el retrato de la Mona Lisa. Desde entonces, la Mona Lisa ha sido parte de la colección real y fue exhibida en Versalles, bajo Luis XIV. Llegó al Louvre en 1797 y la Mona Lisa ganó popularidad entre el público en 1911, cuando el robo se hizo ampliamente conocido. Tal cual la farándula en tiempos renacentistas, los medios cubrieron el evento y se preguntaron quién pudo haber robado la Mona Lisa, por qué y lo más importante, cómo. Pero hoy día está en el departamento de pintura del Louvre, ubicado en el Palacio Royal, París para ser más precisos. Cuenta con una seguridad de punta y créanme cuando digo que está bajo una gran seguridad para evitar este tipo de inconvenientes. Es decir, de manera literal, tiene protección contra ácidos, vidrios a prueba de balas y una serie de guardias que la vigilan día y noche. Realmente no me sorprendería si mañana me indican que esto tiene protección contra bombas. Pero bueno, que nos desviamos del tema. Así como el arte sufrió su renacimiento, por allá por Europa sufrieron su propio renacimiento, por decirlo de alguna manera. El renacimiento nórdico es un término de la historia del arte utilizado para clasificar y describir el renacimiento europeo, al norte de los Alpes, es decir, fuera de Italia, excluyendo el Renacimiento español. Como movimiento artístico, este se diferencia del Renacimiento italiano en la centralización del poder político. Mientras que Italia constaba de ciudades y estados independientes, los países de Europa Central y Occidental se formaron como naciones y estados, así como se impulsó en gran parte de la zona europea en un jardín lleno de obras bellas. Había una que captó mi atención por completo, por lo variado y azucarado de la obra. Es así como pasamos a El Jardín de las Delicias. Para aquel entonces, era el año 1505. Un pintor holandés, Hieronymus Bosch, un visionario brillante, también tenía un don único para la invención poética, creando imágenes que parecían fantásticas y surrealistas, pero que en realidad se basaban en una profunda comprensión de los instintos, los vicios y locura humana. Vamos, que el hombre podía ver a través del alma humana, un poco tétrico si lo vemos así, pero esta representación está en el momento de la historia humana entre la creación en pureza primordial y el castigo eterno por el pecado. Las piedras de colores en la parte posterior, así como las criaturas aladas que vuelan en el cielo, indican una situación caótica que constantemente sufre cambios. Las interacciones lúdicas e irónicas con la costosa técnica de la pintura de tabla a la que estaba subordinada ya ganaron una fortuna en su tiempo, como lo demuestra la aparición de plagiarios e imitadores. El cuadro está considerado como una de las obras más fascinantes, y sí, a simple vista podría parecer una obra hecha con productos alucinógenos, pero si lo vemos sin esos ojos inmortales, es una obra que guarda un subtexto intrigante, bello a la par de fascinante, y es un misterio lleno de emoción para la historia del arte
y hoy forma parte de la colección de exposiciones permanentes en el Museo del Prado de Madrid, donde fue depositado como Patrimonio Nacional en 1939. El Quattrocento es del siglo XV y puede considerarse la primera etapa del movimiento renacentista desde un punto de vista ideológico. El Renacimiento significa el renacer de la antigüedad y la desaparición de la Edad Media. En esta evolución, el humanismo produjo la influencia decisiva y una nueva corriente de pensamiento caracterizada por una apreciación del arte griego y romano. En este punto, la imagen del artista y creador carece de anonimato y empieza a llegar talleres que aceptan pedidos de los clientes. Técnicamente hablando, a partir de aquí llegaron las comisiones de artistas y con ellos los artistas bien pagados. Me encantaría vivir de mi propio arte, pero bueno, dejando eso de lado, estos hechos pueden atribuirse al nacimiento de la categoría de autores, así que los artistas e intelectuales humanistas quieren trascender al mundo clásico, no simplemente imitar sus fundamentos. Todo esto dio lugar a una nueva cosmovisión, el antropocentrismo. El hombre es la creación más perfecta de Dios, el centro y la medida de todas las cosas. Y con un pensamiento tan divino, haciéndonos sentir como la creación más grande del Señor, sería bobo no crear una obra con su Hijo más cercano y la representación del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así es, hablo de la Sagrada Trinidad. La Trinidad es un aire fresco, realizado por el pintor italiano renacentista Masaccio, aproximadamente entre 1427 y 1428. Su título completo es La Sagrada Trinidad, con la Virgen, San Juan y donantes. La interpretación más habitual de la Trinidad es el viaje que debe realizar el espíritu humano para alcanzar la salvación, alzándose sobre la vida terrenal y cuerpos corruptibles a través de la oración y las intersecciones de la Virgen y San Juan Evangelista. Ante la Trinidad. La Trinidad destaca por su inspiración tomada de los antiguos arcos triunfales romanos y la estricta adhesión a los recientes descubrimientos en materia de perspectiva, con un punto de fuga al nivel del espectador, de manera que, como lo describe Vasari, lo que es bellísimo, además de las figuras, es una bóveda de cañón, dibujada en perspectiva y dividida en 4 llenos de rostetones, que disminuyen y se van reduciendo tan bien que parece que se perfora el muro, haciendo que todo esto destaque por su sutileza a tal punto que aún a día de hoy hay varias interpretaciones de diferentes filósofos y adeptos en el área del arte, sin mencionar que resaltó en aquella época, pues el tema de Jesucristo era lo que estaba en trending en aquellas épocas. Curioso que para mi pana Jesús sigue en boca de todos. Ya pasando a tiempos más modernos, o mejor dicho, una época más contemporánea, pasamos a, valga la redundancia, el arte contemporáneo. Este es el arte de nuestro tiempo, en sí mismo, producido y plasmado en el presente, respondiendo a la conciencia cultural, la sociedad, las necesidades comunes y el espíritu de los tiempos, con todo lo bueno y lo malo que esto incluye. Nunca ha habido una era sin expresiones artísticas a través de las cuales podamos leer y examinar los entresijos de la historia. Insisto que el arte de cada época es la expresión más completa del espíritu del que surgió, independientemente de la religión, el Estado o los intereses del capital. Y para explorar el lado contemporáneo del arte, ¿qué tal si hablamos de el naturalismo? Este, lejos de ser una ideología vegana como muchos creen, es realmente una corriente literaria, artística y filosófica que tiene lugar a finales del siglo XIX. Sin embargo, aunque tiene rasgos comunes que vinieron a eclipsar el idealismo y el subjetismo romántico, el naturalismo abandona el afán de denuncia promulgada por los realistas. Para ello, el autor debe liberarse de las emociones y centrarse en el estudio de las conductas, muy ligado al método científico. En pocas palabras, debe ser una obra literal a lo que quiera representar, sin tanto subtexto e ir directo al grano de lo que se refiere o se lo quiera representar. Émile Zola, escritor francés, considerado como el mayor exponente y teórico del naturalismo, lo definió como no solo un movimiento literario, sino como una nueva forma de concebir al hombre y estudiar su comportamiento. Y con este movimiento en mente, y solo por ser uno de mis animales favoritos, pasemos a presentar
El tigre es literalmente y sencillamente un tigre, y hasta cierto punto es lo hermoso de esta obra. Algo característico del pintor alemán Richard Fries es su afición en centrarse en los paisajes y animales, destacando muchas veces estos últimos, convirtiéndose en uno de los más brillantes pintores de animales de su país. Entre sus obras destaca El Tigre, en la cual, por muy sorpresivo que pueda parecer a simple vista, se trata de la ilustración realista de un tigre solitario entre el pasto, una imagen hecha en 1890, y la que destaca una dominancia del animal, con un estilo de dibujo realista a la par de minimalista. Un gato gigantesco, que en el pincel de Richard impone respeto y poder, estando atrapado en el tigre, cual llanero solitario. El verlo es sencillamente un deleite para los ojos, y como diría un tigre popular, como si de un buen desayuno se tratase para la visión. Más, sin embargo, sin dejar los rasgos literales de la obra, pasamos a un estilo que ha pasado décadas entre nosotros, y como su nombre lo indica, es simplemente realista en su elaboración. Así es, hablamos del realismo. Por realismo se entiende una tendencia estética y artista, fundamentalmente literaria, pictórica y escultórica, que aspira a la semejanza o la correlación lo más exacta posible entre las formas de arte y representación, y la realidad misma de que ésta se ve inspirada. Y en líneas generales, el mismo suele oponerse a otras formas de arte como el abstraccionismo, el neoclasismo y el idealismo, o en el caso específico de la literatura, a las formas subjetivas del romanticismo. Las tendencias hacia el realismo y hacia el abstraccionismo o fantasía en que se ha enfrentado a menudo a lo largo de la historia del arte. Así, la aparición y expansión del romanticismo entre el siglo XVIII y XIX, un movimiento opuesto a lo que se proponía tradicionalmente ilustrado y racionalizado en Francia, en la Francia de la época. Impulsó al mismo tiempo una reacción contraria que rechazaría los exotismos a través de mitológicos que cultivaban los romanticismos alemanes e ingleses. Un movimiento un poco soso, en mi opinión particular, pero que destaca por su predominancia aún a día de hoy, sin mencionar que es el movimiento que puede satisfacer con mayor facilidad los deseos más carnales y pasionales del espectador. ¿Que por qué digo esto? Se preguntarán algunos. Pues ni más ni menos por el hecho de que esta obra, que me presentaré a continuación, será nada más ni nada menos que La mujer en las olas. La mujer en las olas es una pintura de 1868 de Gustave Courbet, ahora en el Museo Metropolitano del Arte de Nueva York. Gustave Courbet es uno de los pintores del siglo XIX que revolucionó la pintura y ejerció una influencia duradera entre los artistas de las siguientes generaciones. Es decir, de manera literal y figurativa, este hombre inconscientemente fue uno de los precursores del Not Safe for Work y por ende de la mismísima regla 34. O sea, Gustave Courbet fue un visionario de su época. Pero prosiguiendo, que nuevamente me desvío del tema, con esta bella obra se buscó un estilo de pintura democráticamente realista, con el cual expresó la realidad sensual por un lado y la verdad idealista subyacente por el otro. Con esto, y también con su estilo directo de la pintura enfatizando la pincelada, sentó las bases para la pintura impresionista. Courbet terminó La mujer de las olas en 1868, justo en medio de su periodo realista. Con la provocación como motivo, Courbet volvió a oponerse a las convenciones académicas de su época. El fondo sombrío y la iluminación del primer plano le dan al escenario un drama emocionante, mientras que la representación del agua y las olas atestiguan los detalles del realista. A mi sincera opinión, tiene una belleza particular en la paleta de colores, pues más allá de los colores apagados del fondo, resaltan a la mujer haciéndola sentir viva en un medio de tanta oscuridad. Y por lo menos a mi visión, eso lo hace bellísima como obra. Ciertamente es curioso como cada artista intenta expresar su obra mediante subtextos, paleta de colores o traducirlos en una forma literal, y de eso vamos a hablar precisamente, pues me estoy refiriendo a el expresionismo. Suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacia a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad.
Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de Alemania prebélica, así como en la Primera Guerra Mundial en su periodo entre guerras. Esta amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. El expresionismo defendía libertad individual, la primacia de la expresión subjetiva y el irracionalismo del apasionamiento. Y los temas prohibidos, es decir, lo morboso, lo demoníaco, sensual, fantástico o pervertido. Una característica principal de este fue ser un fiel reflejo de las circunstancias históricas en el que se desarrolló. El expresionismo reveló el lado pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo en el que la sociedad moderna, industrializada, se ve alineada y aislada. Después de la Primera Guerra Mundial, apareció la llamada nueva objetividad, que bien surgió como rechazo al individualismo expresionista, defendiendo un carácter más social del arte y su distorsión formal, con un colorido intenso, les hacen herederos directos a la primera generación expresionista. Con esta ambientación lúgubre y este pesar en la mayoría de los artistas de la época, se evocaron piezas como El viejo guitarrista ciego. Este cuadro muestra la imagen de un mendigo tocando la guitarra, en el que predominan los característicos tonos azules del llamado periodo azul de Picasso. Mediante el uso de tonalidades frías, acentúa la tristeza del anciano, y son estas características alargadas las que recuerdan el manierismo en concreto que usaba el estilo greco. Esta obra fue realizada durante el periodo azul de Picasso, como bien dijimos con anterioridad, que abarca desde el suicidio del amigo del pintor hasta su establecimiento en París, en 1904, que da origen al periodo de Rosa de Picasso. Durante esta época, Picasso vivía en Barcelona y se dedicaba a reflejar en sus cuadros la pobreza, el aislamiento y el pesimismo con la que se sentía tan identificado. La ceguera pasó a ser un tema recurrente a lo largo de su obra, motivado por su miedo a perder la vista, como le ocurrió previamente a su padre. El expresionismo no fue más que un desahogo de los artistas y la sociedad de aquella época, que pese a traer a la mesa obras estéticamente hermosas, usualmente venían con un trasfondo profundo, oscuro en su mayoría. Pero bueno, ya casi llegamos al final. Ya sin más que agregar, hemos observado obras desde la Edad Moderna hasta la contemporánea, y aquí terminamos con este viaje en el tiempo. Sin más que agregar, espero que les haya gustado esta exposición y gracias por su atención.